en los que la tecnología ha avanzado grandemente, pues también empezó un estudio relativamente sencillo y actualmente es un estudio bastante complicado. Sin embargo, vamos a hacerlo de manera que ustedes puedan entender la parte esencial de la ecocardiografía y ya posteriormente pudiéramos ir afinando algunos detalles. ¿Sí? Entonces, los principios básicos del ultrasonido, vale la pena que ustedes los revisen en sus textos. Aquí nada más vamos a hacer una breve mención de lo que es el aspecto técnico de la ecocardiografía, pero ustedes lo pueden complementar muy bien con con su bibliografía para que se pueda entender mejor. El ecocardiograma, pues decíamos, es un ultrasonido, ¿sí? Y, por ejemplo, en esta radiografía que yo les muestro, ¿qué me pudieran decir ustedes? Este paciente obviamente tiene cardiomegalia. Ustedes ven aquí el perfil derecho del corazón. Ven aquí el arco aórtico. Ven cómo hay una zona de mayor densidad en este sitio, que es un ateroma. Y el perfil izquierdo lo vemos borrado. Entonces no sabemos dónde termina exactamente porque se interpone esta condición que es un derrame pleural. Entonces yo les preguntaría aquí, la silueta cardíaca llegará hasta acá, hasta la parte externa del tórax, hasta el borde externo del tórax, o llegará hasta aquí, la parte media de la línea medioclavicular o dentro de la línea medioclavicular. Entonces, cuando tenemos estas dudas, pues el ultrasonido obviamente que nos va a ayudar para definir si lo que vemos aquí es realmente cardiomegalia y a expensas de qué cavidades. Y otra de las funciones que nos da o de los parámetros que nos da el ecocardiograma es valorar cómo está trabajando, cómo está funcionando tanto el ventrículo derecho como el izquierdo. Entonces decimos que el ultrasonido es una forma de energía, como lo vemos aquí, y esto se transmite a través de los tejidos por la vibración de sus moléculas. Este ultrasonido se sufre una serie de compresión y rarefacción, generando unas ondas sinusoidales, que vamos a ver aquí estas propiedades de esta onda sinusoidal. Y algunas de las propiedades comunes de estas ondas es que tienen amplitud, tienen una longitud, es lo que llamamos la longitud de onda, un periodo y la frecuencia, que son los ciclos por segundo o en unidades que se llaman hertz. Y finalmente, esta onda también tiene una capacidad de velocidad de propagación, es decir, metros por segundo. Como decía, vamos a ver nada más una pincelada de lo que es el aspecto técnico del ultrasonido. Lo que nos interesa a final de cuentas es ver cómo se transforma en imagen. Y llamamos ultrasonido porque es una energía que no podemos oír, ¿sí? Es una energía de una frecuencia mayor para nuestra audición. Y en realidad en la medicina se utilizan frecuencias que van de 1 hasta 20 millones de hertz o megahertz. Y una parte que llamamos la velocidad de propagación es igual al producto entre la longitud de onda de la onda sinusoidal que habíamos hablado
y la frecuencia con la que se va emitiendo el ultrasonido. Otra de las partes importantes de entender es la penetración del haz de ultrasonido. Porque sabemos que en el estudio que nosotros vamos a realizar es un estudio que se realiza en la pared del tórax, es decir, es el estudio transtorácico, por eso se llama así, porque la parte que emite las ondas de ultrasonido se van a colocar en la pared del tórax. Y entonces esta onda de ultrasonido tiene que penetrar al tejido y esto va relacionado con la longitud de onda. A menor longitud de onda que tenga la onda de ultrasonido, menor será la penetración. Y a mayor longitud, pues mayor será la penetración de la onda. Aquí vemos lo que decíamos de las ondas sinusoidales. Son compresiones y rarefacciones de las ondas del ultrasonido, y la distancia entre una onda y otra es lo que llamamos la longitud de la onda. Y la velocidad de propagación de la onda, decíamos, es la longitud entre el periodo que se emite. Y el principio básico del ultrasonido lo vemos aquí en la parte de abajo de la diapositiva. Vean que aquí tenemos el emisor, es decir, la parte del ultrasonido donde se emite el haz de ultrasonido. Y este va a viajar a través de los tejidos en un medio homogéneo. Pero cuando encuentra aquí un punto diferente, entonces este va a reflejar la onda de ultrasonido y entonces la propagación va a ser en sentido inverso, llegando hasta el emisor. Y este emisor lo capta y envía la señal al equipo para transformarlo en una imagen, que decíamos es a final de cuentas lo que nos interesa. La onda de ultrasonido tiene diferentes fenómenos que se llaman de reflexión, de refracción, de dispersión, difracción y atenuación. Esto suena muy complicado y realmente lo es, pero nos sirve para entender por qué en algunas ocasiones vemos una imagen con mayor o menor calidad. Y aquí tenemos unos ejemplos. Vean la reflexión de la onda de ultrasonido, ¿sí? La refracción de la onda de ultrasonido, donde vemos que aquí choca y se refleja en una parte, pero la otra tiene esta propiedad de refracción, ¿sí? Entonces, todo esto es importante que ustedes lo vayan analizando para poder entender con mayor claridad cómo se genera estas ondas de ultrasonido. Y aquí lo único que vamos a decir es que el transductor es la parte del equipo que se encarga de transmitir y de recibir la señal del ultrasonido. Este transductor es el que es el que vamos a colocar precisamente en la pared del tórax para que allí se emita la onda de ultrasonido y al mismo tiempo se recibe la señal del ultrasonido. Y este transductor consiste en unos electrodos y un cristal piezoeléctrico que son los que generan las ondas de ultrasonido. ¿Sí? Entonces, todo esto que parece complicado vamos a irlo resumiendo en la parte clínica, que es donde yo quiero que tengan más atención. Este investigador, Feigenbaum, fue realmente el que promovió el uso del ultrasonido en la clínica y fue popularizado principalmente en el modo M, que vamos a ver más adelante. Pero vean que el desarrollo de la ecocardiografía ya no es tan nuevo. Fue a mediados del siglo pasado donde se empezó a estudiar.
popularizado en el aspecto clínico por este investigador. Y a partir de ahí, como les decía, se ha ido desarrollando importantemente la técnica de ultrasonido. Un avance muy importante fue el desarrollo de la técnica bidimensional o de 2 dimensiones, en donde se permite visualizar las estructuras del corazón en vivo y en movimiento, lo cual nos permite valorar cómo se contrae, cómo se relaja los ventrículos, cómo se abren y cómo se cierran los aparatos valvulares. Otro avance muy importante fue la aplicación del efecto Doppler al ultrasonido. El efecto Doppler no nos da imagen, pero sí nos permite valorar velocidad de flujo. Y entonces, a través de este efecto Doppler, se ha podido cuantificar la función diastólica de los ventrículos, se ha podido cuantificar los gradientes transvalvulares o las áreas valvulares. Y fíjense, decíamos que Feigenbaum fue el que popularizó el modo M, que fue el primer método ecocardiográfico que se empezó a utilizar, esto allá por los años 70. Pero a partir de ahí, las aplicaciones que se han incorporado a la ecocardiografía, vean ustedes que la lista es grande. ¿Sí? Decíamos el eco bidimensional, que fue un avance muy importante, el efecto Doppler, ¿sí? Luego se ideó la sonda que pudo colocarse a través de hacer una proyección transesofágica que permite estudios técnicos todavía de mucha mayor calidad, aunque con el inconveniente de que es un estudio invasivo. Y finalmente se han ido aplicando otras modalidades como es el Doppler tisular, el speckle tracking, el eco tridimensional, que les digo, nos da muchísima más información, pero también nos complica un poco el entendimiento y la interpretación del ultrasonido. Como yo les decía, que lo que me interesa en este momento y qué es lo que quiero transmitirle es hablar de las aplicaciones básicas de la ecocardiografía, que será el modo M, el bidimensional, y hablaremos un poquito del efecto Doppler. Ya en años posteriores, y si a ustedes les interesa, podrán ir estudiando las nuevas aplicaciones de la ecocardiografía. Aquí vemos el transductor. Este es el transductor que decíamos en la parte del equipo que emite los haces de ultrasonido y que además recoge la información para transmitirla a la computadora, que la vemos aquí, y esta finalmente nos va a dar las imágenes que nosotros queremos analizar. El transductor es un poquito diferente en el niño, porque decíamos que aquí no nos interesa mucho la penetración de la onda de ultrasonido, porque la pared torácica del bebé suele ser muy delgadita. En cambio, en el adulto nos interesa más penetración. Entonces, se utilizan diferentes equipos dependiendo si se va a realizar en niño o en el adulto. La posición habitualmente que se utiliza es esta, de cúbito lateral izquierdo, ¿sí? Aunque depende de lo que llamamos la ventana ecocardiográfica. Algunos estudios se pueden hacer en posición supina. Y la otra es que siempre se hace un registro electrocardiográfico para sincronizar los eventos del ciclo cardíaco con el ultrasonido.
Aquí tenemos algunos ejemplos de equipos modernos, ¿sí? Pero todos más o menos tienen las mismas características, ¿verdad? La pantalla, donde vamos a ver las imágenes, la parte donde está el equipo se maneja, y esto nos permite hacer la grabación de los estudios, ya sea en discos o la impresión de algunos estudios. Y aquí vemos la onda transesofágica. Vean, este es la onda, esta es la sonda transesofágica. Aquí se ha introducido hacia el esófago y vemos cómo realmente lo único que separa de la sonda hacia el corazón, pues es la pared delgadita, muy delgadita del esófago. Y les decía, esto nos permite ver imágenes técnicamente muy adecuadas, pero el inconveniente pues es que es un estudio invasivo. Aquí tenemos otros ejemplos. Se coloca la sonda transesofágica y vean las imágenes que se obtienen. Y aquí tenemos el ejemplo. Lo que nosotros vamos a analizar en este momento es precisamente el ultrasonido transtorácico, como les había comentado. Y en esta técnica transtorácica, les decía, vamos a analizar estas tres técnicas: bidimensional, modo M y el efecto Doppler. En la técnica bidimensional, que es la primera que vamos a analizar porque es quizá la más sencilla de entender, vamos a utilizar diferentes proyecciones. En esta vamos a aplicar la proyección paraesternal. En esta proyección, el transductor que decíamos en la parte del equipo que emite los haces de ultrasonido se coloca en la región paraesternal izquierda. Aquí no hablamos de espacios intercostales. El ecocardiografista busca el mejor sitio para ver la imagen cardíaca. Y esta proyección paraesternal puede tener dos variables, una que se llama longitudinal o de eje largo y otra transversal o de eje corto. Luego tenemos la proyección apical, que pueden ser de 2 hasta 5 cámaras, la proyección subcostal y la supraesternal. Vamos entonces a ir analizando algunas de estas imágenes, de estas proyecciones, y vemos aquí la representación. Esta es la proyección paraesternal. El transductor tiene una señal. Entonces, si nosotros dirigimos la señal hacia el hombro derecho, entonces vamos a tener la proyección longitudinal o del eje largo del corazón. Pero si el transductor lo dirigimos hacia el hombro izquierdo, entonces vamos a tener las proyecciones transversales o de eje corto. Aquí tenemos las proyecciones apicales, aquí la supraesternal y aquí la subcostal. Entonces, si nosotros colocamos el transductor en la región paraesternal, vamos a tener esta proyección que es longitudinal. Vean que es en el eje mayor del corazón. Aquí tenemos las proyecciones transversales o en el eje corto y acá la proyección apical. Vean que también es una proyección que toma al eje mayor del corazón, pero el plano de corte es diferente. Aquí será un plano de corte sagital y aquí un plano de corte frontal. Esto nos permite entonces visualizar al corazón desde diferentes ángulos o puntos de examen. Vamos a ver entonces esta proyección, que es la proyección longitudinal, paraesternal, eje largo o longitudinal.
Ustedes ya recuerdan los aspectos anatómicos que habíamos realizado ya en clases anteriores. Entonces, bien podemos distinguir aquí el septum interventricular. Acá en la parte anterior, el ventrículo derecho. Y acá la raíz de la aorta. Vean, estas son las valvas aórticas. Esta es la cavidad ventricular izquierda. Este es el músculo papilar izquierdo, las cuerdas tendinosas. Y este es la válvula mitral. Y acá en la parte posterior tenemos a la aurícula izquierda. Fíjense que aquí se está representando el haz del ultrasonido, que es generalmente un haz de 90 grados. Y entonces esto es lo que nosotros vamos a visualizar en la imagen ecocardiográfica. Que vamos a ver aquí en la siguiente imagen. Vean ustedes, aquí tenemos el esquema. Este es el transductor, este es el haz de ultrasonido y comparen el esquema con la imagen real que vemos acá en la parte superior. Entonces, ¿qué tendríamos aquí? Pues la pared del tórax, que es lo que se representa acá arriba. Luego, ¿qué tenemos aquí? Al ventrículo derecho. Y vean ustedes, aquí tenemos el ventrículo derecho. Luego tenemos el septum interventricular, que es esta porción que estoy señalando aquí. Luego tenemos la cavidad ventricular izquierda, que es esta. Aquí vemos la raíz de la aorta, que está representada aquí. Y finalmente, en la parte más posterior, vemos a la aurícula izquierda y a la válvula mitral, que vemos aquí, aurícula izquierda, y esta es la válvula mitral. ¿Sí? Esta otra imagen es exactamente lo mismo, cambia únicamente el ciclo cardíaco. En el eco vamos a ver algunas cosas que siempre nos van a ayudar a orientarnos en dónde estamos. Por ejemplo, aquí sabremos que es la sístole, puesto que la válvula mitral está cerrada y la aorta está abierta. Mientras que acá sabemos que es diástole, porque la mitral está abierta, es la valva anterior, esta es la valva posterior, y aquí la aorta está cerrada. Y además, bueno, pues la S inicial de sístole, la D inicial de diástole. Esta es entonces la fricción paraesternal, eje largo o longitudinal. Y estas son las imágenes que nosotros vemos en el ultrasonido. Claro, decíamos que esto lo podemos ver en movimiento y entonces podemos valorar la contracción ventricular, la apertura y cierre de la válvula aórtica y acá de la mitral. Posteriormente veremos algún ejemplo en el movimiento. Y acá, bueno, es lo mismo, ¿verdad? La proyección paraesternal, eje largo o longitudinal de la que hemos mencionado anteriormente. Vean aquí un dato anatómico importante, que es la relación entre la raíz de la aorta y el diámetro anteroposterior de la aurícula izquierda. Más o menos es una relación de 1 a 1. Esto nos permite valorar cuando la raíz de la aorta está dilatada o cuando la aurícula izquierda se encuentra dilatada. Aquí vemos un ejemplo del eje largo o longitudinal. Y recuerden entonces, aquí vemos al ventrículo derecho, vemos el tabique interventricular, el ventrículo izquierdo, la pared posterior del ventrículo izquierdo, la raíz de la aorta, la aurícula izquierda y esto sería la válvula mitral. Les voy a preguntar qué diagnóstico hacen con esta imagen ecocardiográfica. Como en la pantalla tengo el nombre de Jimena, pues a ver, Jimena, ¿qué me contesta usted? No sé si me escucha, tal vez hipertrofia ventricular. ¿Perdón? Que sí me escucha.
Usted sospecha de hipertrofia ventricular. Sí, también lo veo. Muy bien. Fíjese que aquí sin medirlo, pero vemos el tabique interventricular muy grueso e igualmente en la pared posterior muy gruesa. Entonces el diagnóstico de hipertrofia ventricular es un diagnóstico correcto. Se me hace que usted ya sabe ecocardiografía, ¿verdad? Mucho. Aquí vemos otro ejemplo, ¿sí? De un eje longitudinal, una proyección longitudinal. Vemos aquí ventrículo izquierdo, vemos la raíz de la aorta, vemos la válvula mitral y vemos la aurícula izquierda. Diana Alonso, ¿qué diagnóstico me da usted con esta imagen? ¿Qué diagnóstico me puede dar? Ay, no sé, doctor, es que la verdad a veces se me dificulta un poquito. No lo sabe. A ver, Emma Laura, ¿qué diagnóstico me daría? No, tampoco sé, doctor, perdón. No. Bueno, fíjese que habíamos comentado en esta imagen que el diámetro aórtico es muy parecido al diámetro auricular izquierdo. Entonces, en esta imagen, ¿qué nos llama la atención? Aquí tenemos la aorta y esta es la raíz de la aorta, ¿ven ustedes? Y este es el diámetro de la aurícula izquierda. ¿Es igual? ¿Es una relación 1 a 1? No, está más grande. ¿Está más grande quién? La aurícula izquierda, ¿verdad? Tenemos una aurícula izquierda muy dilatada. Esto nos habla pues de una dilatación importante de la aurícula izquierda. Y además, si vemos la válvula mitral, vean cómo tiene un aumento en la refringencia, lo que nos traduce una enfermedad de la válvula mitral y consecuentemente repercusión en la aurícula izquierda. Aquí, bueno, no veo más nombres. ¿Quién me dice qué diagnóstico me harían en esta imagen? Nomás veo a Emma, a Jimena y a Diana. ¿Quién más está? Aquí estamos, doctor, pero sí se nos dificulta todavía ubicarnos dentro del eco. Eso es. Vean ustedes. Esta es una proyección longitudinal, ¿verdad? En eje largo. Vemos acá ventrículo derecho, vemos el tabique interventricular, vemos al ventrículo izquierdo, la raíz de la aorta, vemos la aurícula izquierda y esto será la válvula mitral. Pero vean en esta imagen cómo tenemos acá arriba un huequito, ya se nos va a terminar el tiempo. Y en la parte posterior vemos también una zona falta de ecos de refringencia. Esto nos está traduciendo que tenemos un derrame pericárdico, ¿verdad? Tanto en la parte posterior como en la parte anterior. Y les decía, generalmente tenemos algunas pistas, ¿verdad? Nada más hay que aprovecharlas. ¿Qué querrá decir DER? Por las iniciales, ¿verdad? O las primeras palabras primeras letras de derrame, ¿verdad? Derrame pericárdico. Bien. Esta es la proyección paraesternal eje largo. Vemos aquí el transductor, pero ahora la señal la vamos a dirigir hacia el hombro izquierdo. Y estas son las imágenes que vamos a apreciar, las cuales vamos a analizar en la próxima clase. ¿Sí? Vayan leyendo un poquito para que se vayan familiarizando con estas imágenes ecocardiográficas. Si tienen alguna duda o pregunta, por favor,
no